Bueno, y le contábamos que hay un aumento en la percepción de inseguridad en la ciudadanía, un balance entregado por las policías y el Ministerio del Interior. Se informó que solo 5 personas acumulan 481 detenciones. Para conversar sobre este y otros temas, tomamos contacto a esta hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Hola, buenos días, Frecia, ¿qué tal? Muy bien, partamos por este informe. Solo 5 personas, lo decíamos, acumulan al menos 481 detenciones. ¿Cómo se van explicando este tipo de procedimientos que parecen ser a todas luces infructuosos, subsecretario? A ver, contate, Frecia, que nosotros hacemos este balance todas las semanas, todos los martes, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, y el general director de Orden y Seguridad de Carabineros. Damos cuenta de las operaciones policiales durante la semana anterior. Y esta semana Carabineros elaboró un ranking de las 5 personas que fueron detenidas durante la semana por delitos de mayor connotación social. Y algo que sorprendió es que aquellas personas que fueron detenidas durante esta semana, las 5 personas que tenían más reiteraciones acumulaban un total de más de 400 reiteraciones en total, entre las 5 personas, y que solo una de ellas, en el caso de los robos, estaba privada de libertad. En el caso de los robos violentos también mostramos las 5 personas detenidas que más reiteraciones tenían y llegaban a 407 reiteraciones, de las cuales 186, es decir, cerca de un 45% de las reiteraciones estaban asociadas también a robos violentos. En ese caso, 3 de ellas ya estaban privadas de libertad. Entonces, la verdad es que es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho rato. El desafío es de todo el sistema de seguridad. No, de nada sirve que solo un eslabón de la cadena de seguridad funcione, es decir, que Carabineros detenga a personas que estén cometiendo delitos en flagrancia o producto de órdenes judiciales pendientes o producto de investigaciones criminales, si es que después no tenemos resultados en la audiencia de control de detención o en el juicio o en la investigación posterior. Y eso es un desafío para todo el sistema. Yo no quiero aquí que se entienda como un desafío que estamos trasladando responsabilidades. Creo que todo el sistema tiene que contribuir para que la labor policial, la labor investigativa y la labor judicial sea lo más efectiva posible. Y una son los desafíos, lo otro es en lo que se puede estar al debe, más allá de la crítica, subsecretario. ¿Por qué o cómo esto se podría haber mejorado en el camino sin tener a lo mejor estas cifras hoy con estos números fallidos en los procedimientos que se han hecho? A ver, Frecia, yo creo que ahí hay un debate que es más de fondo y un debate respecto a la efectividad. En el debate más de fondo tenemos que tratar de lidiar con expectativas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, una persona que es víctima de un delito violento, que vio a su agresor, vio cómo fue detenido, su expectativa es que esa persona quede detenida de inmediato, quede presa y la condenen ojalá al día siguiente. Pero en un Estado de Derecho el debido proceso no funciona así. Aquí hay una investigación, hay una audiencia de control de detención que se hace al día siguiente, respecto a las cuales probablemente no haya mucha evidencia científica, la evidencia científica no se produce en una noche, y por lo tanto hay un juez de garantía que tiene que tomar una decisión de acuerdo con el relato que le hacen las policías simplemente. Luego se inicia una investigación y esa investigación puede llevar a que se le condene o se le absuelva a la persona que está siendo investigada. Pero eso produce una frustración en la ciudadanía, porque el ciudadano lo que espera es que, dado que detuvieron a la persona que cometió el delito en su contra, que ojalá esa persona sea condenada de inmediato. Y ahí tenemos un debate que ha estado muy en boga en el último tiempo, ¿no es cierto?, respecto a la prisión preventiva, por ejemplo. Nosotros, en general, cuando hay delitos graves en que nosotros somos parte, y el Ministerio Público también, en general, solicita la prisión preventiva de aquellas personas que han cometido delitos graves. Sin embargo, en el último tiempo hemos tenido un debate bien profundo respecto de si es que corresponde o no la prisión preventiva. Entonces ahí hay un choque entre aquellos que creen que la prisión preventiva como medida cautelar debe ser excepcionalísima y por lo tanto debe haber poca gente en prisión preventiva, y la expectativa de la ciudadanía, que lo que espera es que todos aquellos que cometan delitos, especialmente la víctima, espera que esa persona quede presa al día
día siguiente. ¿Por qué? Porque además si no producimos, Fresia, revictimización. Imagínate lo que significa para esa víctima. Si es que esa persona aparece al día siguiente o en la semana siguiente, en su barrio nuevamente, el mismo individuo que cometió el delito en contra de ella. O peor aún, cuando son delitos asociados al tráfico de drogas o lo que sea. Entonces, por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis en que todo el sistema tiene que funcionar adecuadamente y de manera coherente. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho es apuntar a aquellos delitos más graves. Y por eso nosotros hemos sido reiterativos en cuanto a atacar aquellos fenómenos que creemos generan más sensación de inseguridad. Tú partiste diciendo ha aumentado la sensación de inseguridad. Y era lo que le quería preguntar. ¿Qué es lo que produce sensación de inseguridad? Es la violencia. Y la violencia nosotros hemos detectado que está asociada eminentemente al narcotráfico y al uso de armas de fuego. Y en eso hemos avanzado en medidas legislativas, la ley de control de armas y su perfeccionamiento, la ley antinarco, que permite enajenar, por ejemplo, los bienes de aquellas personas que se involucran en este negocio ilícito, pero también en apuntar la operación policial justamente allí donde hay presencia de narcotráfico. Y por eso el Plan 6 que ha liderado la subsecretaria de Prevención del Delito. Sí, aún así esa percepción y la victimización aumenta, ministro, porque hay muchos hechos de violencia que tienen una connotación quizás bien distinta, ¿no? No solamente está pasando en el sur, ya vamos al tema de la región de la Araucanía y parte del Biobío, sino que también de lo que pasa o con la violencia que se está actuando, y eso está llevando a esta sensación de inseguridad. Más allá de lo que se haya avanzado legislativamente, hay una percepción que ya está instalada. ¿Por qué cree que estos robos tienen cada vez, robo o hechos de este tipo son cada vez con connotaciones más violentas? Sí, ahí yo distinguiría, Fresia, tú dijiste, ha aumentado la victimización. Parte del desafío que tenemos todas las autoridades que estamos en el sistema de seguridad pública es justamente cuando se nos produce un desacople, porque lo que nos muestran las estadísticas permanentemente, la encuesta en USC, la encuesta urbana, nacional urbana de seguridad ciudadana, los datos del Ministerio Público, es que ha habido una caída en la victimización, es decir, hoy día hay menos víctimas de delito, en parte también como consecuencia de las medidas tomadas durante el año 2020 y 2021 producto de la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera, y la menor movilidad, pero ha habido una caída permanente de las víctimas de delitos de mayor connotación social. Sin embargo, eso no se ve reflejado, y tú bien lo decías, en la percepción de la ciudadanía, que la ciudadanía percibe hoy día más temor a ser víctima de un delito, pese a que ha habido menos delitos. ¿Y eso a qué lo asociamos nosotros? A la violencia con que se están cometiendo los delitos y al uso de armas de fuego, principalmente, y eso es lo que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, con el aumento de los delitos de homicidio con armas de fuego y el aumento de los delitos de homicidio, Fresia, relacionados con disputas territoriales entre bandas criminales. Sí. Y lo decía muy bien la subsecretaria de Prevención del Delito, cuando ahí hay un fenómeno que es de disputa territorial entre bandas criminales. Entonces tenemos que ir al fondo, a desarticular esas bandas. No basta con simplemente la vigilancia preventiva. Hay que atacar a las bandas criminales, principalmente las dedicadas al narcotráfico. ¿Cómo se hace cuando en todos sus niveles? ¿Cómo se hace cuando las autoridades de seguridad, incluido usted, por cierto, como subsecretario del Interior, están ya de salida, quedan un par de semanas para que estén en el cargo y con determinaciones, por ejemplo, de lo que está pasando en la Araucanía? Ahora sí, porque ahí con un estado de excepción vemos a diario, subsecretario, que los hechos de violencia han ocurrido igual, incluso con videos que se han viralizado, y ahí uno se pregunta ¿cómo va a seguir esto a partir del 11 de marzo cuando hay una determinación que no va a tener la misma continuidad a partir de marzo próximo, porque las otras autoridades no están dispuestas a este estado de excepción? A ver, yo le insisto ahí en que yo creo que el llamado es a evaluar con hechos. En la macrozona sur ha habido, después de la declaración de estado de excepción constitucional, una reducción de los hechos de violencia que casi llega al 50%, el 45%. Es decir, antes en promedio teníamos 5,5 hechos de violencia diarios, hoy día tenemos 3 hechos de violencia diarios. Ahora,
Eso claramente sigue siendo insuficiente. Claro. Mientras tengamos violencia en la macrozona sur, es necesario que perfeccionemos nuestra operación de tal manera de prevenirlos y evitarlos. Y por eso justamente es que hemos pedido una y otra vez la prórroga del estado de excepción constitucional al Congreso. Ahora, yo creo que más allá de las posturas políticas, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde a las autoridades es tomar decisiones en base a evidencia, en base a datos, en base a lo que nos está pidiendo la ciudadanía en esas 4 provincias, que es mayor seguridad, pero también mayor sensación de seguridad. Y creo que en eso el estado de excepción constitucional ha reducido los hechos de violencia, pero también ha entregado mayor tranquilidad a quienes residen en esas provincias. Lo que sí es que es esta la solución definitiva, Fresia, y yo creo que en eso hay que ser muy claro. Nosotros creemos que para aquellos que están dedicados a los hechos de violencia para ocultar o aprovechar el territorio para cometer delitos de crimen organizado como narcotráfico y robo de madera, incluso la propia coordinadora Arauco Malleco, ¿no es cierto?, se distancia denunciando que existen individuos que se han involucrado en el narcotráfico y en la sustracción de la madera, incluso habla de las mafias de robo de madera. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien entre aquellos que quieren cometer delitos y respecto de ellos hay que actuar con lo que corresponde en un Estado de Derecho, actuar con la investigación criminal, con las policías, tanto en la prevención como en la reacción y luego en la investigación penal, que nos ha llevado, por ejemplo, a resolver algunos hechos de violencia y terminar con condenas que a su vez son reivindicadas en hechos de violencia, como ha pasado en el caso del homicidio del camping Playa Blanca en Contulmo, que ahora es objeto de reivindicación en muchos de los atentados en la provincia de Arauco. Subsecretario, en torno al cambio de mando, ¿ya tienen claro previstas o relativamente programadas las reuniones con las autoridades que van a asumir en el 11 de marzo? Mira, la verdad es que nosotros hemos dividido el proceso. En parte, el presidente nos pidió que todas las autoridades estuvieran en sus cargos a partir del 21 de febrero, de tal manera de poder hacer un traspaso como ha sido la característica de nuestro país, muy republicano, de garantizar que el Estado, que hay continuidad en la función pública y por lo tanto que el Estado sigue funcionando independiente, que hay un cambio de gobierno, el Estado tiene que seguir funcionando y por lo mismo se ha hecho en 2 partes. En esta etapa lo que estamos haciendo es un traspaso digital, depositando en una plataforma digital toda la información que pueda ser útil y necesaria para las nuevas autoridades y ya a partir del 21 de febrero desarrollar reuniones ya formales con las nuevas autoridades para ponerlos al tanto de las urgencias, lo que está ocurriendo, la contingencia, ¿no es cierto? Piense usted, en la propia Subsecretaría del Interior muchas veces hay contingencias que son diarias, pero también de los desafíos de mediano y largo plazo, que muchas veces requieren un trabajo mucho más continuo. ¿Usted ya se tomó vacaciones? No debería interrumpirse. Estuve una semana fuera, sí, efectivamente. ¿Y ahora por qué coincidieron tanto? Porque la crítica, que usted evidentemente ya conoce, tiene que ver con que había muchos ministros que estaban de vacaciones en medio de una crisis migratoria en el norte, lo que está pasando en el sur y de los otros temas en Chile, pero ¿qué pasa cuando todos confluyen al mismo tiempo? ¿No se podría haber hecho eso a lo mejor de manera más gradual? A ver, yo te diría, Fresia, ahí hay 2 factores que a considerar. En primer lugar, cuando tuvimos el problema en Tarapacá, estuvo el ministro del Interior y en más, el ministro del Interior estuvo presente en la región de Tarapacá y Arica. Por lo tanto, ahí creo que aquellos que han tenido contingencia han estado al tanto y a cargo de los problemas. La ministra María Emilia Undurraga estuvo en Punta Arenas a raíz del incendio forestal. Pero fue una de las 4 que estaban en la ministra de Agricultura precisamente era una de las 4, pero el resto del gabinete en vacaciones. Por eso le digo, si no hay una autocrítica respecto a eso, más allá de las críticas que vengan de otros sectores. Por eso te digo, Fresia. En primer lugar, somos un equipo, nosotros funcionamos, el Estado funciona y cuando hay un ministro que está haciendo uso de sus vacaciones, tal como cuando hay un ministro que está con licencia médica, por ejemplo, hay un ministro subrogante en que asumimos los subsecretarios en la subrogancia y hay una continuidad de la función pública. Si aquí no somos nosotros los que hacemos todo el trabajo en los ministerios, hay una capacidad instalada de todos los ministerios y funcionarios públicos que así lo hacen. El tema, por eso le preguntaba si era de este periodo
añadió Fresia un factor adicional, que es que el presidente nos pidió expresamente que todas las autoridades estuvieran en sus cargos el 21 de febrero para efecto del traspaso a las nuevas autoridades, y por lo tanto tenían que concentrarse los feriados legales antes del 21 de febrero, porque el 21 de febrero tienen que estar todas las autoridades en Y en su caso, como subsecretario, ¿hasta cuándo va a ser el último día de trabajo? Le pregunto porque siempre la subsecretaría del Interior es el primer cambio, ¿no? Como para que el 11 de marzo ya esté todo listo para que asuma el otro gobierno. Así es, hay una tradición republicana que el subsecretario del Interior entrega un par de días antes, 8 o 9 de marzo, a su sucesor. Eso, una vez que conversemos con el futuro subsecretario, actual diputado Manuel Monsalve, no lo ha hablado podremos todavía coordinar la fecha de entrega. No, todavía no lo hemos hablado. Subsecretario, la última pregunta respecto a lo que está pasando en la convención. Hubo ayer algunas diferencias con algunas propuestas que incluso hizo por primera vez intervenir al presidente electo en redes sociales, que tiene que ver con Estado plurinacional y dejar todos los poderes del Estado, eliminar los poderes del Estado. En este tipo de hechos de una convencional también que apuntaba en un error, al parecer, con un micrófono apagado, ella pensaba, apuntando a los convencionales. ¿Ese ambiente cómo lo ve? ¿Cómo cree usted que le hace a la convención, con lo que usted puede tener su opinión con distancia, me imagino yo? Sí, a ver, la verdad es que yo aquí coincido con la constituyente Schoenhout, que fue replicada por el presidente electo, en cuanto a que rápidamente aquellos que tienen liderazgo deben fijar una postura cuando hay propuestas que se salen de nuestro marco institucional. Y creo que así lo ha hecho también, por ejemplo, el constituyente Cristian Monkeberg, que creo que puso el foco donde corresponde. Creo que aquellos que tenemos esperanza en un proceso constituyente que nos permitió salir de la crisis institucional después del 18 de octubre, tenemos que exigirle que las iniciativas que se propongan no deslegitimen el proceso que está llevando adelante la comisión, la convención constituyente. Y por lo tanto, de esa manera, yo creo que el llamado es a la responsabilidad, y en eso creo que hay bastante acuerdo en la gran mayoría de los constituyentes, y así lo leo en el constituyente Monkeberg y en la gran mayoría de los constituyentes que representan a Vamos por Chile, y también espero que así sea, esa sea la señal que quiso dar el presidente electo. Ahora, por ejemplo, en lo que es más bien de mi competencia, hay otra iniciativa, que es el de la amnistía a aquellas personas que sean imputadas por delito, que también producen efecto en la realidad, Fresia. Fíjate que se propone amnistiar a todas aquellas personas que cometan delito en el contexto de una manifestación hasta el plebiscito final del proceso constituyente. Es decir, estarían proponiendo perdonar delitos hacia lo futuro, y después ¿cómo controlamos, cómo hacemos un operativo policial para que no agredan a locatarios aquí en Plaza Italia si esas personas están escuchando que sus delitos se pueden perdonar? Y con un agravante adicional, Fresia, tanto la constituyente Rivera como el constituyente Daza fueron abogados de algunas de las personas que serían beneficiarias. Sí, pero son iniciativas, eso amnistía. también, subsecretario, para tenerlo claro también. Le queremos agradecer